Ok, buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre otras causas de neovascularización coroidea diferentes a las que encontramos, por ejemplo, en la degeneración macular húmeda o en la miopía patológica, como vimos en seminarios anteriores. Como vemos, hay una gran variedad de patologías que pueden cursar con procesos de neovascularización coroidea. Entre ellas, entidades degenerativas como las estrías angioides, heredodegenerativas como la maculopatía vitiliforme, inflamatorias como el síndrome de histoplasmosis ocular, infecciosas, tumorales, traumáticas o incluso idiopáticas. Sin embargo, pues el día de hoy nos vamos a centrar en estos dos grandes eh, signos, las estrías angioides y el síndrome de histoplasmosis ocular. Para empezar con las estrías angioides, tenemos que son bandas de coloración marrón rojizo que se producen como consecuencia de grietas en una membrana de Bruch previamente engrosada, calcificada y quebradiza. Fue descrita por primera vez en 1889 por Doyne, quien observó estos signos en varios pacientes que presentaban hemorragias intraoculares posteriores a traumas oculares. Las describió como líneas irregulares que se extienden desde el margen del disco óptico hacia la periferia. Más tarde, en 1892, Knapp dice que puede deberse a un origen vascular, dada su gran similitud a los vasos sanguíneos, y es por ello que también estas estrías llevan su nombre. Sin embargo, posteriormente Koppler en 1917 descarta el origen vascular y comprueba que realmente se trata de una disfunción de la membrana de Bruch. Generalmente estas estrías se mantienen estables durante toda la vida, siendo asintomáticas, a excepción de aquellas que se acercan mucho al área foveal o cursan con neovascularización. Ellas pueden aumentar su longitud y su diámetro, pueden tener un componente hereditario o ser completamente idiopáticas, y suelen verse más en personas entre la segunda y quinta década de la vida. Se presenta de igual forma en los dos ojos, pero asimétrica, y con el tiempo se ha visto que pueden desarrollar atrofia del epitelio pigmentario adyacente a ella. Lo más importante o lo más curioso es que por lo general están relacionadas con un trastorno sistémico. En cuanto a su patogénesis, tenemos que primero se produce un engrosamiento de la membrana de Bruch, posteriormente hay una mineralización y calcificación de la misma, cambios atróficos del EPR adyacente, con rotura de la membrana y por supuesto de la barrera hematorretiniana externa, lo que da pie al crecimiento de neovascularización coroidea y finalmente en el estadio final una cicatriz visiforme. En cuanto a las características clínicas, tenemos que estas bandas se generan desde el margen del disco óptico, como vemos en la fotografía de la derecha. Llevan un transcurso irregular, son subretinianas por lo general con un diámetro entre los 50 y 500 micras. Pueden variar un poco de coloración dependiendo del pigmento del paciente, por lo general naranjas, rojas, grises o marrones. Pueden estar ubicadas solo en el área peripapilar o extenderse completamente hacia la periferia. Pueden provocar hemorragias intrarretinianas y o subretinianas a lo largo de su trayecto y pueden aparecer o suelen diagnosticarse después de leves traumatismos en cabeza u ojo, precisamente por lo frágil o la gran frecuencia de hemorragias con las que se asocia. Complicaciones, la neovascularización, generalmente tipo 2, que es la más frecuente. En estos casos, el pronóstico visual pues no es nada bueno si no se trata. Y hay un gran abanico de entidades sistémicas con las que están relacionadas, que van desde el pseudoxantoma elástico y el Ehlers-Danlos,
hasta la miopía, la elastosis senil, neurofibromatosis, la diabetes, entre otras. Sin embargo, y a modo, para que podamos recordarlo más fácil, recordemos el acrónimo de Pepsi. La P de pseudosantoma elasticum, E de Ehlers-Danlos o elastosis senil, P de Paget, la S de drepanocitosis, de células, enfermedad de células cicles, y la I de idiopático, que son generalmente las causas más frecuentes asociadas a estrías angioides. En cuanto al pseudosantoma elasticum, tenemos que estos pacientes, el 87% de estos pacientes cursan con estrías angioides. Es de hecho el trastorno sistémico que más se asocia a las estrías angioides. Es del tipo hereditario y se caracteriza por la degeneración de las fibras elásticas de todo el tejido conectivo del cuerpo, seguido de un depósito de calcio. Afecta toda la parte dermatológica, gastrointestinal, cardiovascular y ocular. Entonces, como vemos en las fotografías inferiores, el pseudosantoma elástico a nivel ocular se va a caracterizar por la presencia de esas estrías angioides que parten del disco óptico, algo conocido como la piel de naranja, que es ese puntillado característico en el fondo de ojo que recuerda mucho a la piel de una naranja, la presencia de lesiones atróficas periféricas asociadas a las estrías que recuerdan a una cometa. También pueden haber cuerpos cristalinianos subretinianos periféricos y por lo general hay drusas también en el nervio óptico. Otra de las entidades sistémicas asociadas es la enfermedad ósea de Paget, que no es más que un trastorno crónico de la remodelación ósea, que se caracteriza por un aumento exagerado de la actividad osteoclástica y posteriormente una neoformación ósea frágil, dando origen a huesos más dilatados, más frágiles, que tienen mayor riesgo de fracturas y deformidades a nivel sistémico. Se dice que hasta el 10% de los pacientes que sufren de esta enfermedad pueden desarrollar estrías angioides. El diagnóstico básicamente es clínico mediante oftalmoscopía indirecta, pero podemos valernos también de imágenes infrarrojas, autofluorescencia, OCT, sobre todo para la valoración de las membranas neovasculares, y angio-CT. Aquí tenemos un ejemplo en la imagen A, que corresponde a una fotografía infrarroja, donde es bastante evidente el trayecto de esas estrías angioides. Si aplicamos autofluorescencia, vemos que esas estrías se denotan o se marcan como hipoautofluorescentes. Y si hacemos angiografía con fluoresceína, se van a demarcar hiperfluorescentes con un patrón de tinción a lo largo de las diferentes fases angiográficas. En la OCT, que es de vital ayuda para denotar ese proceso de neovascularización cuando está activo y es capaz de alterar todo el patrón neuroretiniano. Y el tratamiento básicamente se va a centrar en, o se va a hacer cuando hay presencia de neovascularización. Para ello, los diferentes anti-VEGF pues, han suplantado los diferentes tipos de tratamientos descritos anteriormente, como el láser o la terapia fotodinámica. La han desplazado completamente. Entonces, para recordar, las estrías angioides no son más que líneas irregulares, rojo oscuro, que se irradian desde el margen del disco óptico. Se deben a rupturas de la membrana de Bruch. A simple vista parecieran vasos sanguíneos, pero no lo son. Por lo general están asociados a alteraciones sistémicas, principalmente al pseudosantoma elasticum. Suelen ser asintomáticas, pues a menos que sean subfoveales y estén afectando directamente la mácula. El hecho de que existan son un factor de riesgo de sangrado subretiniano grave y ruptura coroidea
tras un traumatismo ocular menor. Y el tratamiento va dirigido básicamente a tratar la neovascularización con los anti-VEGF. Pasando al síndrome de presunta histoplasmosis ocular, tenemos que fue en 1942 cuando Reid describe las primeras anomalías oftálmicas presentes en pacientes que ya estaban diagnosticados con una histoplasmosis. En el 59, Goods y Wallen describen las famosas histospots o manchas histo presentes en estos pacientes. Posteriormente, las lesiones atróficas y finalmente se describe como una coroidopatía multifocal. Entonces, la histoplasmosis ocular no es más que una coriorretinitis multifocal presuntamente asociado a histoplasmosis. Digo presuntamente porque no siempre se logra determinar la asociación con el histoplasma, en ausencia de inflamación del vítreo y del segmento anterior. Eso es importante. Entonces, por lo general, este síndrome se ha asociado, o su causalidad se ha asociado al histoplasma capsulatum en su forma de levadura, cuando se presenta una infección sistémica y que posteriormente invade la coroides provocando una coriorretinitis. Cicatrices coriorretinianas que van a causar por lo general síntomas no en el cuadro agudo, sino años más tarde. En cuanto a la epidemiología, es endémica en varias zonas de Estados Unidos, los valles de los ríos Ohio y Mississippi. En estas áreas, la prevalencia de histoplasmosis ocular alcanza hasta el 5.3%, y se ha descrito que de ellos se produce neovascularización coroidea en aproximadamente 2 personas por cada 100.000 personas al año. Se ha encontrado también una asociación con la parte inmunológica, con el HLA. Por lo general se diagnostica entre la cuarta y quinta década de la vida, entre los 10 y 81 años, sin predilección de género, aunque sí se ha visto que es más frecuente en personas blancas de origen caucásico. Es responsable de hasta el 2.8% de discapacidad visual en estas áreas endémicas, y por lo general se presenta de forma bilateral y asimétrica. ¿Por qué hablamos de presunta histoplasmosis? Hay varias teorías que están a favor de incluir al histoplasma como el agente causal, mientras que hay otras en contra. Las que están a favor de esto aclaran que la histoplasmosis ocular ha sido diagnosticada más en las áreas endémicas de histoplasmosis, donde hasta el 70% de esa población presenta un test cutáneo positivo de histoplasmina. También se ha encontrado en los diferentes experimentos que se han hecho a nivel de animales contagiados con histoplasmosis, que la presencia de estos signos a nivel ocular. Y se ha encontrado también al histoplasma capsulatum aislado en un ojo que fue previamente enucleado con un paciente que ya tenía el diagnóstico de histoplasmosis. Sin embargo, otras corrientes están en contra, puesto que se han diagnosticado también casos fuera de las áreas endémicas, con test cutáneos de histoplasmina negativo, casos de pacientes que han tenido histoplasmosis sistémica sin ningún compromiso ocular, porque no hay una verdadera respuesta al uso de los antifúngicos, y se describe también la posibilidad de que otros agentes puedan causar los mismos signos oculares o comportarse como una inmunidad cruzada. De manera tal, pues, que aún es bastante discutido, y la mayoría de las literaturas lo mencionan como síndrome de presunta histoplasmosis ocular. Se cree que todo comienza con la primoinfección al inhalar las esporas del hongo. Estas producen una infección pulmonar y posteriormente una diseminación hematógena, que una vez que llega al tejido ocular, por lo general
se comporta de forma sintomática. Allí va provocando una anidación a nivel de coroides, provocando una cicatriz atrófica y alteración del epitelio pigmentario, con una coroiditis años más tarde, neovascularización coroidea y finalmente una cicatriz visiforme. Entonces, una vez que hay una infección focal a nivel de la coroides, hay un daño de la membrana de Bruch y del EPR, pudiendo tomar 2 días, o producir un gran exudado o hemorragia en el espacio subretiniano, o hacer atrofia de todo el complejo EPR, membrana de Bruch y coriocapilares. Finalmente, esto se va a ir a atrofia o a una cicatriz visiforme. Por lo general, el cuadro es asintomático, como lo dijimos en la parte aguda de la enfermedad. Pero ya cuando hay afectación a nivel de mácula, pues sí van a ser pacientes que se quejen de disminución de la visión, metamorfopsia y escotomas paracentrales. ¿Qué va a ser lo más característico en el fondo de ojo? La presencia de cicatrices corioretinianas puntiformes o ensacabocados que afectan la periferia media y el polo posterior. Y a estas son las denominadas manchas histo que ya vamos a ver en un momento. También pueden haber estrías lineales atróficas, periféricas, atrofia peripapilar, neovascularización coroidea con sus complicaciones, y ya una cicatriz visiforme. Lo importante es que todo esto puede estar presente sin inflamación vítrea, que es lo más característico. Entonces aquí tenemos las spots histos o manchas histos en sacabocado, asociadas a atrofia corioretiniana. Vemos en la imagen C también la atrofia peripapilar. Vemos las estrías ecuatoriales lineales a nivel periférico, que dejan como un trayecto punteado. La atrofia peripapilar, más evidente. La neovascularización coroidea, que puede verse como alteraciones pigmentarias, una membrana más amarillenta, más verduzca a nivel macular, y que al hacer autofluorescencia tiene un patrón de filtración o fuga, cuya hiperfluorescencia va aumentando a medida que van avanzando los tiempos angiográficos. Aquí tenemos el cuadro típico, entonces, de un paciente con síndrome de presunta histoplasmosis ocular, con las manchas histo, tanto en polo posterior como en periferia media, con atrofia corioretiniana, con atrofia peripapilar, en ausencia de vitreitis. Entonces, la historia natural de estos pacientes, como ya le dije, las manchas histos que no afectan o que están lejos del área macular no suelen causar ningún síntoma. Ahora, cuando hay una neovascularización activa, sí puede presentarse una disminución abrupta de la visión, secundaria a la hemorragia o a la exudación. Por lo general, estas manchas histos tienen una regresión espontánea, y finalmente las membranas neovasculares terminan en cicatrices visiformes. El diagnóstico va a ser clínico, ayudándonos también de autofluorescencia y angiografía con fluoresceína. No se recomienda el test cutáneo de histoplasmina, puesto que muchos salen negativos y todavía no se ha confirmado completamente la asociación. Pero se dice que clínicamente podemos diagnosticarlo si al fondo de ojo encontramos al menos 2 de los siguientes: de las manchas histos, de las rayas ecuatoriales lineales, de la atrofia peripapilar o de la neovascularización coroidea, en ausencia de vitreitis o celularidad en cámara anterior, o si ya encontramos de por sí una cicatriz visiforme. Entonces, aquí vemos en autofluorescencia cómo esas manchas histos toman un patrón de hipoautofluorescencia que puede definirse fácilmente en el estudio. Incluso cuando no se ven completamente todas en el fondo de ojo, en la autofluorescencia sí podemos delimitarlos con más facilidad.
En la geografía con fluoresceína vemos cómo hay ese patrón de hiperfluorescencia en cada una de las lesiones de manchas histo que se mantienen, o hay tinción de esas lesiones y se mantienen en los tiempos angiográficos. Y la presencia de neovascularización, que por supuesto va a aparecer como filtración o fuga en tiempos tardíos. En el OCT podemos ver entonces la neovascularización que puede presentarse a nivel macular, asociada con líquido y exudación, alterando pues todo el patrón neuroretiniano, tanto las capas internas, pero principalmente las capas más externas de la retina. Aquí tenemos otro ejemplo entonces de neovascularización coroidea a nivel macular, secundaria a un síndrome de presunta histoplasmosis ocular. Diagnósticos diferenciales también hay varios, desde la coroidosis multifocal con panuveitis, degeneración miópica, síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes, entre otras. Sin embargo, pienso que los que más se pueden parecer a estos son la coroidosis multifocal con panuveitis, que vemos que tiene lesiones bastante parecidas a las manchas histo, incluso algunas atróficas, pero que está, como su nombre lo dice, está asociado con panuveitis. Y el síndrome de puntos blancos múltiples evanescentes, que también presenta a la oftalmoscopía numerosas formaciones puntiformes, blanquecinas o amarillentas a nivel del polo posterior. En cuanto al pronóstico de la presunta histoplasmosis ocular, tenemos que por lo general es bueno. Si tenemos solo manchas histo, son asintomáticas y por lo general no se desarrolla neovascularización si están lejos de la mácula. Solo el 5% de ellos logra o va a progresar a neovascularización. Mientras que si esas manchas histo están en la mácula, hasta 15% desarrolla la neovascularización. Si no tratamos esas membranas neovasculares, son pacientes que van a tener, por supuesto, un pronóstico visual desfavorable con una agudeza visual peor de 20/200. Entonces el tratamiento en estos casos se va a centrar también en tratar estas membranas neovasculares. Igualmente se han descrito a través del tiempo tratamientos con fotocoagulación láser, terapia fotodinámica, incluso cirugía submacular, pero hoy día pues la mayoría de los artículos avalan que el tratamiento de elección son los anti-VEGF. Sin embargo, pues es importante conocer que la fotocoagulación láser también se presenta como una opción con láser argón si esa neovascularización es extrafoveal o yuxtafoveal y está bien definida, con lesiones que por supuesto se encuentran más allá de 200 micras del centro de la zona vascular foveal, sabiendo que pues este tratamiento tiene altas tasas de recurrencia. En cuanto a la terapia fotodinámica, también se ha descrito su uso, produciendo una estabilización visual a través del tiempo. También el uso de corticoides intravítreos y de depósitos que logran estabilizar la visión, pero que como sabemos traen efectos secundarios como la progresión de cataratas y aumento de la presión intraocular, por lo que se trata de usar como medida en casos refractarios que no han funcionado con anti-VEGF. También se describió anteriormente la cirugía submacular y translocación macular, aunque ya no suele utilizarse difundidamente, en la que se pretendía extirpar quirúrgicamente esos neovasos a nivel macular, pero se veía que había una alta tasa de recurrencia y fuga a los 2 años, con mayor riesgo de desarrollo de catarata y recurrencia de lesiones. Y bueno, el gol estándar, que son los anti-VEGF, cuando vemos esas membranas neovasculares o neovascularización a nivel macular, que funcionan muy, muy bien. Entonces, para no olvidar, el síndrome de presunta histoplasmosis ocular no es más que una coriorretinitis multifocal que se presenta entre la 4ª y 5ª década de la vida
que se presenta de forma bilateral pero asimétrica. Lo más característico es la presencia de las manchas histos a nivel de polo posterior y periferia media, con atrofia peripapilar, que pueden desarrollar neovascularización coroidea y finalmente una cicatriz visiforme, y que no están acompañados de inflamación en el segmento anterior ni vitreitis. Solo se trata en casos entonces de neovascularización. Por su atención, muchísimas gracias. Muy bien, Mari. Muy bien explicadas ambas entidades. Tengo muy poco que agregar sobre las estrías, además que son muy raras. Por ejemplo, las estrías angioides son raras, aparentemente, y casi siempre un hallazgo en la consulta, un hallazgo oftalmológico. Tengo que agregar que, bueno, cuando se detecta estrías angioides, hay que explicarle muy bien al paciente la posibilidad de sangramiento con traumas leves. Entonces tienen que protegerse, evitar deportes donde se expongan a traumatismos oculares. La ingesta de aspirina o anticoagulantes también puede ser un desencadenante, igual que maniobra de Valsalva. Entonces hay que advertirles y estar pendiente pues de esta situación. Y bueno, en la complicación, como tú dijiste, el manejo de la neovascularización en el caso de que aparezca. Sobre la histoplasmosis, bueno, es muy rara, muy rara. Yo no he visto ningún caso y a lo mejor se me ha pasado y la he confundido como que con otras entidades porque el diagnóstico básicamente es clínico, ¿no? Y hay un factor también de inmunosupresión porque la histoplasmosis a veces es una enfermedad que, que solo aparece pues asintomática o los síntomas son muy leves y solo se ven personas que están inmunosuprimidas. Bueno, y esas son mis observaciones. No sé qué otra cosa tiene alguien que agregar allí. Bueno, un factor que cuando viene, como dice Antonio, pues esa confusión, ¿no? Porque todo eso se parece, todos esos puntos blancos en la retina se parecen. Y lesiones en sacabocado, todo eso tal. Entonces en algo los antígenos de histocompatibilidad. Creo que hay un DR, no recuerdo, creo que es el 15 y un DQ, que no me acuerdo si es el 4, el 6, alguno de ellos. Pero que de hecho dan altísima positividad si es una reacción inmunológica por histoplasmosis que es tardía siempre. Pero sé que es alto. O sea, en Estados Unidos está publicado que eso es alto. Pero en nuestro medio no. Yo nunca he visto eso. Entonces, pero ese es uno de los parámetros para anclarnos en un diagnóstico presuntivo de histoplasmosis supuestamente ocular en casos de que la sospechemos. Pero siempre es difícil, eso es muy difícil. No sé si Rudy por ahí ha visto en sus andares. No se te oye, estás No lo muteado. escuchamos, doctor. Estás muteado. ¿Qué tal? Ajá, que activé el video, pero no el micrófono. Te Okay. digo que yo no sé si recuerdo haber visto una o dos no diagnosticadas 100%, o sea, como sospecha. De hecho, no sé si lo comentaste, ahora no recuerdo, que algunas veces esto está asociado a las cuevas y a los murciélagos. Aparentemente las No, heces no lo comenté, y pero tal. sí es así. Pero bueno, aquí en Venezuela, no sé, uno de los grandes problemas de este, yo no sé si llamarlo síndrome, es que las fotos que mostraste, la mitad de ellas, yo hubiera dicho membrana neocular coroidea, y no hubiera dicho presunta toxoplasmosis ocular, o sea, probablemente no me hubiera ni pasado por la cabeza como hizo Antonio, o sea, hubiera confundido el diagnóstico con otra cosa. Y bueno, es raro, definitivamente, es una cosa muy particular. Tal vez uno termina diagnosticándolo porque termina de quitar los otros diagnósticos y llega a esto.
Entonces, es complicado eso. Quería hacer una pregunta, una curiosidad. ¿Por qué mezclaron estrías angioides con histoplasmosis? No, doctor, simplemente aparece así en el programa. Ok, ok. No, es que por un momento pensé que era una cosa que estaba asociada en cuanto a patología o lo que sea, y dije, uy, me verga. No, no. Pero, o sea, Bueno, es como cuestión de íbamos con la parte programación. de neovascularización coroidea, ya habíamos hablado de generación macular húmeda, neovascularización en miopía patológica. En el programa seguían como otras causas de neovascularización, las estrías angioides y la histoplasmosis ocular. Ok, Pero así sale en el programa. perfecto. No, no, esto es curiosidad. Sí, Otra exacto, cosa, pero eso que dijiste, Rudy, es así. Una cosa no tiene que ver con la otra. Que ambas producen neovascularización, bueno, eso lo da Ujú. mil cosas, ¿no? En correcto. Por oftalmología. eso yo al principio pensé que había una patología en común. Claro, Entonces decía, uy, sí. verga. Pero bueno, mira, algo que he escuchado ya en varias, en las 2 o 3 últimas charlas en las que he podido asistir, es que nombras la terapia fotodinámica. ¿Tú has visto hacer una terapia fotodinámica? No. Exacto. Y mira, Antonio, y Yo esto, vi, yo vi, creo que dos en el IMOC. ¿pero cuándo? Uf, el 2020. IMOC era nada más la parte norte. ¿Ves? La gente salía Era envuelta, no bien podía curioso porque el estar paciente con llegaba y guantes y cosas. una Horrible, parafernalia y entonces tenía que salir disfrazado. horrible. Entonces en esa Sí, época había rollos con las guarimbas, entonces teníamos que darle un salvoconducto porque los paraban pensando que eran estos guerrilleros. exacto. O sea, no nos pasó, créeme, te lo estoy diciendo. Claro. Entonces, yo no recuerdo la última vez que yo puse una terapia fotodinámica en el instituto. Tranquilamente puede haber sido 2008 o tal vez antes. Entonces, yo veo que las han nombrado en varias patologías, pero yo no estoy seguro si eso verdaderamente se está usando, porque en una de las referencias que pusiste, por casualidad, yo la vi, y la persona que hace la referencia del tratamiento con terapia fotodinámica es un artículo del 2002. Entonces, de repente, No, en sí se en hacía. estas patologías no, en estas las nombré como referente histórico. Ok, Por eso ok, al final por dije eso que te el gol digo, estándar eran los anti-VEGF. porque Pero en otras la terapia patologías que he fotodinámica hablado funciona. anteriormente, sí, todavía sigue siendo, por ejemplo, en la corioretinopatía serosa central, sigue siendo, Pero eh, es que yo no sé si verdaderamente están, o sea, si hay posibilidad de conseguir el producto para ponerlo. Porque de Mm, hecho, eso necesita un láser con una longitud de onda particular para activar el producto. mm. ¿Sabes cómo es la terapia fotodinámica? sí, bueno, lo he leído, pero nunca lo he visto Ok, hacer. bueno, pero entonces tú tenías que inyectarlo como una quimioterapia Perfil. y luego tenías que ponerle el láser por tantos segundos basado en el tamaño de la lesión en la FRG. Eh, el caso es que necesitabas ese láser y ese láser era caro. Entonces lo que hizo el laboratorio que distribuía la terapia fotodinámica fue que ellos compraron un láser y entonces lo alquilaban. Entonces cuando nosotros íbamos a poner una terapia fotodinámica, juntábamos 4 o 5 pacientes, ellos traían el láser y hacíamos los 4 o 5 tratamientos de una vez. Tengo entendido que el láser se tropeó y nunca lo arreglaron porque ya no tenía sentido, porque dado que eso es una quemadura química, porque esa es la base del tratamiento, dañaba retina. O sea, era el equivalente a poner un láser de argón, entre comillas, en la mácula, cosa que como que sabemos no es nada bueno. Entonces, cuando aparecen los anti-VEGF que no dañan tejido, obviamente todo migró y todo cambió y se perdió el interés en la terapia fotodinámica. A pesar que yo me atrevo a decir que los pacientes que todavía veo que tienen el antecedente de terapia fotodinámica no se han vuelto a reactivar. Están sequitos desde que se la puse hace 8, 12, 15 años. Sin embargo, creo que ya te has dado cuenta que nosotros ponemos muchos anti-VEGF y oye, mira, a los 6 meses, ay, otra vez está sangrando. Solamente hago el comentario, tiene otras indicaciones, otras funciones, y bueno, no es tema de hoy de discusión. Pero solo quería hacerte acotación a ese punto, porque lo he escuchado ya varias veces en varias patologías, y era para aclarar de que la situación ahora pues ha cambiado esto un poquito. Y a ver, no, esas eran las 3 cosas que quería comentar.
Se ve la utilidad del láser argón en la neovascularización que no esté cercano a la mácula. Sí, extrafobiolar, sí, y es efectiva y como tú dices, Rudy, la tasa de reactivación es casi nula. Entonces, sería de utilidad en ese tipo de neovascularizaciones que no afecten el área macular. Bueno, fíjate, Mario, ¿cuántas veces nos has escuchado nosotros cuando discutimos un estudio de FRG de un paciente con una maculopatía asociada a la edad, hablar de membranas neovasculares tipo 1 y tipo 2? ¿Sabes la diferencia? Sí, los patrones angiográficos Exacto, una de las famosas ocultas ocultas o y clásicas, si visibles. son Las que subretinianas son o son subretinianas, EPR. las que son sobre el epitelio pigmentario. Entonces, claro, eso tenía diferente manejo con la terapia fotodinámica. Actualmente ya eso no se usa, o sea, ha cambiado mucho la forma de manejar la maculopatía asociada a la edad, que es esto. El problema es que ahora se ha visto que eso se puede utilizar para otras patologías, ¿no? Entonces, obviamente hay opciones terapéuticas para otras cosas. Muy bien. Un detallito, un último detalle. Curiosamente, yo sí tengo 3 o 4 pacientes por ahí dando vueltas con artritis angioides. Hay una señora en particular que me mostró algo muy interesante. Ella me pidió que si le podía hacer una constancia de que ella tenía estrella angioide para poder entrar en un avión con una bombona de oxígeno. Entonces yo le dije, ajá, ¿y de dónde salió eso? Entonces me dice, doctor, mire, es que ella viaja por cuestiones de trabajo, viaja frecuentemente en avión. Y ella dice que cada vez que se monta un avión, cuando se baja, le da como una crisis de las estrellas angioides y se produce edema y tal. Entonces hay que inyectarla. Entonces estuvo en Estados Unidos y me dice que allí le dijeron que la hipoxia podía exacerbar la clínica de los pacientes con estrellas angioides. No lo sé. Busqué, curiosé, no encontré nada por ahí escrito. Pero ella sí me dice que cada vez que se monta en un avión, cuando se baja, le baja la visión. Entonces, no leíste nada al respecto ni... No, la verdad no. Ok. No, hablaste de que las patologías de hemoglobina, células falciformes y esas cosas tenían... Sí, drepanocitosis y Ok, bueno, fíjate que pueden estar tal vez asociadas a estrías sí hay algo angioides. por ahí, ¿no? Pero bueno, te lo dejo como curiosidad Claro. para que lo revises. Bueno, yo no tengo ahora más comentarios. ¿Alguien más con algún comentario? Bueno, Mari, muy bien, muy explicativo y gracias a los participantes. Y bueno, yo creo que cerrada la rueda y nos vemos el próximo seminario. Excelente, Gumari. Muy Gracias a bueno. todos. Dale, Gumari. Hasta Chao, luego. hasta mañana. Hasta luego a Gracias. todos. Luego, chao, chao.